Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer este pequeño adorno navideño con arcilla polimérica. Como podrán darse cuenta, es un regalito, bueno, es un adorno en forma de regalo y es al estilo de Minnie Mouse. Los materiales que vamos a necesitar son arcilla polimérica en color blanco, rojo, negro, un hilito del cual va a colgar nuestro adorno, un clip de papel, unas pinzas de bisutería, papel aluminio, un mini taladro manual, unas pequeñas armellas para insertarlas en nuestro regalo y pueda colgar de ahí. Y vamos a empezar. Vamos a tomar nuestro papel aluminio y lo vamos a doblar de manera que nos quede una tira delgada, y posteriormente vamos a doblar nuevamente sobre la misma tira delgada, y la intención es formar un cuadradito para que no desperdiciemos tanta arcilla. Y ahora con una lámina de arcilla de dos abatelenguas de espesor vamos a cubrir o forrar lo que es nuestro cuadrito de papel aluminio. Vamos a recortar las esquinitas, de modo que vamos a tratar como si fuera papel, trataríamos de forrarlo, y vamos a ir cortando los excedentes a medida que avancemos. Vamos a integrar las capas de arcilla con nuestras manos para que no se vean las uniones. Posteriormente, para que tenga las paredes rectas, voy a presionar con este bloque de acrílico transparente. También se puede utilizar alguna tapa metálica que tengan, más que nada para que se vean rectos los lados. Y posteriormente corté una tirita de color blanco y empecé a cortar rebanadas de del mismo espesor para posteriormente pegarlos en mi regalo, para que simule los puntos o las motas más bien del vestido de Minnie Mouse. Me estoy auxiliando de esta herramienta redonda para presionar y nuevamente lo aplanamos. Y ahora voy a hacer una tira larga de arcilla polimérica blanca. Voy a recortar una porción más delgadita, y es la que vamos a utilizar para rodear el regalo y que simule el listón con el que generalmente amarramos o decoramos un regalo. Voy a empezar con uno de los lados, bueno, no uno de los lados, sino uno de los sentidos, o como se diría. Bueno, voy a colocar una tira alargada a lo largo. Y ahora voy a recortar dos pedacitos más pequeños para hacer cubrir la parte perpendicular. Y una vez que terminamos de poner el supuesto listón a nuestro regalo, vamos a aplanarlo nuevamente para que recuperemos lo recto de sus paredes. Y con otra tirita de arcilla polimérica blanca vamos a hacer lo que es el moño, que va a ir en la parte superior de nuestro regalo miniatura. Cortamos los excedentes y con mucho cuidado vamos a pegar el moño a nuestra cajita de regalo. Y ahora con el clip vamos a deshacerlo y vamos a cortar dos tiritas de aproximadamente 2 centímetros cada una. Y posteriormente vamos a hacer un par de ganchitos. Vamos a utilizar nuestras pinzas para que quede lo más curvo posible. Vamos a tomar un par de bolitas de arcilla negra y las vamos a aplastar para formar un par de discos de aproximadamente el mismo tamaño. Posteriormente vamos a introducir los ganchitos tratando de que no se vean. Así es como nos van a quedar las dos orejitas. Y ahora las vamos a pegar en nuestra caja de regalo. Simplemente las vamos a insertar con los alambres que le dejamos. Y una vez que terminamos, vamos a meterlo al horno a 130 grados centígrados por 10 minutos. Y una vez que endureció, podemos hacerle una perforación para la armella.
Vamos a utilizar el taladro miniatura manual que les mostré al principio y básicamente vamos a taladrar un orificio del mismo espesor de nuestra armella y posteriormente vamos a introducir la armella. Y una vez que ya está la armella fijada, podemos pasar algún hilito o algún ganchito para colgarlo, ya sea del árbol de Navidad o también lo podemos colgar del teléfono o de las llaves. Espero que les haya gustado este mini tutorial súper rápido de cómo hacer un adorno navideño con arcilla polimérica.